Soy Pandora y soy la dibujante de El esclavo de la rosa. Pregunta 1. ¿Qué recepción ha tenido El esclavo de la rosa desde su publicación? Pues la recepción fue buena. Fue en el 2011 cuando se publicó por primera vez. Y recuerdo que nos llegaron bastantes correos electrónicos, mails, comentarios en blogs, reseñas, incluso artículos en algunos medios, y casi la mayoría bastante positivos. Las ventas fueron muy bien, así que podemos considerar que sí, que el recibimiento para ser unos autores noveles prácticamente desconocidos fue muy buena. Pregunta 2. ¿Cómo ha sido el apoyo de No Evolution con ustedes? A No Evolution yo los conocí a través de Javi Cubo, que estaba en aquel momento preparando un proyecto con ellos. Y he de decir que nos pusieron muchas facilidades, mucha libertad, por decirlo de una manera, para desarrollar la historia. Y prácticamente tanto ellos como nosotros fuimos aprendiendo y descubriendo cosas en el proceso. Así que aprendimos conjuntamente a hacer un cómic. Pregunta 3. ¿Cómo planean sacar un título nuevo en conjunto? A día de hoy, septiembre de 2014, no. Pero estamos con las puertas abiertas. Ya hemos hablado que si en el futuro nos apetece podremos colaborar juntos otra vez. Pregunta 4. ¿Cuál de sus obras les fue más difícil crear y por qué? El esclavo de la rosa tiene sus dificultades, pero no es una dificultad técnica de dibujo o de narración, es una dificultad de transmitir emociones. Muchas veces para poder transmitir algo creíble tienes que experimentarlo, y fue un proceso bastante intenso la creación de este cómic. Luego, otro tipo de dificultades que yo me he encontrado con este tipo de trabajo es la documentación, que empiezo y no termino nunca. Pregunta 5. ¿Cuál es su escena y personaje favorito en El esclavo de la rosa y por qué? Mi escena favorita es en el primer tomo, un flashback en donde vemos parte del pasado de Magnus con su hermano Axel. Y me gusta especialmente esa escena porque nos ayuda a descubrir una faceta de Magnus totalmente diferente a cómo se nos está planteando el personaje. Y mi personaje favorito es Ben, aunque Magnus también me gusta bastante. Pregunta 6. ¿Cuál es su fuente de inspiración? Para El esclavo de la rosa recuerdo haber visto películas, series, documentarme muchísimo sobre la época, sobre todo para lo que es el vestuario, la ambientación, y también, bueno, pues te puedo citar María Antonieta de Sofía Coppola, alguna serie de televisión de Napoleón, y luego en manga, en cómic, básicamente creo que la que más influencia nos dio tanto a Javi como a mí fue La Rosa de Versalles. Pregunta 7. ¿Hans se dio cuenta realmente de quién mató? Me refiero a que no solo a su tirano tío, sino también a su amado conde y padre. Hans sí. No sé si los lectores se han dado cuenta, pero Hans sí, porque esa era la idea en el guión.
Ahora no sé si ha quedado suficientemente bien plasmada la idea. Pregunta 8. ¿Con qué otro dibujante, en caso de Javi, o qué otro escritor, en caso de Van, les gustaría trabajar? Siempre que tenga tiempo libre, porque el tiempo es muy necesario para este tipo de proyectos que llevan mucho tiempo de realización. A mí me da igual quién sea el escritor, siempre y cuando la historia me llegue. O sea, la historia transmita emociones, la historia tenga rica en matices, los personajes estén bien desarrollados, sea atrapante. O sea, realmente una historia tiene que ser buena y nada más. Da igual quién sea el escritor. Pregunta 9. ¿A qué autores de cómic o manga admiran? Mi lista es enorme, pero si tengo que centrarme así en dos, diría que quizás por cómo plasma las emociones, me gusta mucho Tsukasa Goyo, el autor, entre otras, de City Hunter, Cat's Eyes. Y también me encanta las autoras clásicas, como Ryoko Ikeda, La Rosa Versalles, o Yumiko Igarashi de Candy Candy. Me gusta ese aire antiguo de sus cómics, cierta decadencia, cierto... Es difícil de explicar, es algo, su esencia, la estética y la esencia de cómo conseguían engancharte y atraparte en sus historias. Pregunta 10. ¿Es difícil la vida de un artista de cómic independiente? La vida no es difícil. Lo que es difícil es ganarse la vida con dinero económicamente. En mi caso, tengo otro trabajo. Entonces, ese trabajo es el que me sostiene económicamente y el tiempo libre que tengo, el poquito tiempo libre que tengo, se lo dedico al cómic, a la ilustración o a los otros encargos que voy recibiendo. Así que se puede decir que para vivir no, pero como es algo que en el fondo no lo haces por vivir, lo haces porque te gusta, porque te apasiona. Entonces, no miras el punto tanto económico. Pregunta 10. Es, no, 11, perdón. Pregunta 11. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que han tenido como autores? Para mí, la mayor satisfacción es cuando termino el trabajo, tengo tiempo libre y puedo salir de casa. No, en serio. Hay una satisfacción muy grande en ver que algo que te ha costado tanto trabajo, en lo que has dejado tanto tiempo, llega a emocionar a una persona o le llega la historia a esa persona. Entonces, para mí eso es una satisfacción muy grande. O sea, que el objetivo, que es transmitir algo, lo consigues. Vale, entonces se acabaron las preguntas. Y queda el saludo especial. Bueno, pues desde aquí quiero mandarles un saludo especial a Diana, Chinami, Yui, Flor, Rosa Emma y a todos los lectores y a los clientes de Camera Box. Un beso muy grande y gracias. Hola a todos, soy Javi Cuo, guionista de cómics. Estoy aquí para responder a las preguntas que nos habéis enviado desde México, tanto a mi compañera Vanessa Durán, la dibujante de Esclavo de la Rosa, y a mí mismo, para hablar sobre esa obra.
Antes que nada os quiero dar las gracias por el interés mostrado, por vuestro cariño y, bueno, sin más voy a empezar a responder las preguntas que nos habéis enviado. La primera pregunta es ¿qué recepción ha tenido El Esclavo de la Rosa desde su publicación? Pues la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que ha tenido el cómic desde que se publicó el primer volumen hasta que luego continuó el segundo. Yo me quedaría pues quizá con ese tiempo de espera, ese impasse entre el primer volumen y el segundo, ¿no? Porque era muy bonito ver cómo los lectores pues te decían lo que opinaban del primero, pero a la vez te decían lo que esperaban del segundo, ¿no? Así bueno, eso ha sido probablemente lo que recuerde como más al menos para mí, especial en el sentido de que no siempre es fácil conseguir esa conexión y que la gente esté esperando el siguiente número con esas ganas, ¿no? Así que yo creo que la respuesta ha sido muy buena y personalmente estoy muy contento y agradecido a la gente por haber recibido así este trabajo. La siguiente pregunta es ¿cómo ha sido el apoyo de Now Evolution con ustedes? Pues ha sido muy bueno e imprescindible, ¿no? Yo a Now Evolution lo considero mi casa desde hace muchos años, prácticamente hace 5 años que publico con ellos. Y ellos me han dado la posibilidad de poder desarrollarme como guionista, de poder llevar adelante mis proyectos, ¿no? Y siempre respetando muchísimo la libertad del autor en cuanto a toda la parte creativa, ¿no? Sin poner nunca tapujos o cortapisas que no te permitan expresarte. Así que, bueno, el apoyo ha sido básico, ¿no? Desde el sentido de que ellos aceptaron publicar la obra y que siempre de alguna manera han creído en mí. Así que sin ellos, evidentemente, no hubiera sido posible. ¿Planean sacar un título nuevo en conjunto? Imagino que la pregunta hace referencia en conjunto con Vanessa Durán. La verdad es que a día de hoy no hay nada previsto, pero por mi parte estaría encantado de poder volver a trabajar con Van. Ella es una artista a la que admiro muchísimo, ya lo sabe. De hecho, hay una anécdota que yo siempre explico, ¿no? Que yo la vi a ella cuando ya ella era una autora que publicaba y yo todavía lo intentaba. La vi a ella en una conferencia de manga aquí en Barcelona y recuerdo que me dije, me encantaría trabajar algún día con ella, ¿no? Y recuerdo que pensaba que sería muy complicado el que llegara ese día. Y bueno, ha habido mucho trabajo, pero finalmente ha sido así. Pero bueno, volviendo a la pregunta, actualmente no hay nada previsto, pero por mi parte me encantaría tener el privilegio de volver otra vez a contar con su dibujo para poder contar una nueva historia. La siguiente dice, ¿cómo decidieron que la historia se desarrollara en París? Pues la verdad es que si tengo que ser sincero y tengo que decir la verdad, yo no había estado en París cuando escribí El esclavo de la rosa. He estado hace recientemente el mes pasado, vamos. No había pisado París en mi vida. Pero había algo, sobre todo en la época en la que se desarrolla en la que desarrolla esa historia, que hacía pues, se hacía necesario que fuera París la historia donde tuviera lugar, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención no era tanto París inicialmente, sino era el momento histórico que vivió París en ese momento, ¿no? El hecho de la Revolución Francesa es una época apasionante y era de alguna manera pues contraponer lo que estaban viviendo los personajes, todo ese vendaval de situaciones, de emociones, de tragedias, y era un poco, pues, era lo mismo que estaba viviendo la ciudad de París de alguna manera, ¿no? Así que me pareció interesante poder hacerlo en esa ciudad. En cuanto a cómo me pude inspirar sin haber estado en París, evidentemente, pues, bueno, pues con cómics ambientados en esa época, películas, libros, etcétera. Pero bueno, aquí en Barcelona hay una zona de Barcelona que es el barrio gótico, que bueno, puede tener ciertas reminiscencias a algunas zonas de París más antiguas y paseando por sus calles podía sentirme un poco como en París, pero como comentaba, el mes pasado tuve la posibilidad de poder viajar por fin a París, y eso que está cerca, pero no había podido ir hasta ahora. Y bueno, fue bonito encontrarme con esas calles donde teóricamente pasearon los personajes del Esclavo de la Rosa, ¿no? Fue algo especial. ¿Cómo se les ocurrió la temática de la historia? Es decir, ¿por qué pensaron en este tipo de historia? Bueno, pues las historias y las ideas surgen así, es decir, es algo que de repente surge en tu cabeza, a veces no llevan a nada, hay muchas ideas que a veces surgen,
que tienes en la cabeza, que intentas luego materializarlas o ponerlas en un papel o empezar a escribirlas en el ordenador y la historia no llega a ninguna parte o en ese momento no llega a ninguna parte y luego más adelante te das cuenta que la historia sí tiene potencial. En el caso del esclavo de la rosa, recuerdo que estaba leyendo un manga de Ryoko Ikeda, es La Rosa de Versalles, también conocido como Lady Oscar. Y sin lugar a dudas esto fue determinante, ¿no?, a la hora de escribir una obra como El esclavo de la rosa. En cuanto a las relaciones entre los personajes, que es yo creo que es la base de la historia, más allá de la ambientación, de cuando ocurre la historia, el cómic, yo creo que los personajes, ¿no?, y lo que viven es todo lo que arrastra el argumento. En el caso del esclavo de la rosa, recuerdo que me interesaba mucho pues, una historia de amores pues, muy pasionales y llevado a extremos, ¿no? La pasión llevada al extremo más total, ¿no? Y esto fue lo que hizo que poco a poco fuera surgiendo en la historia con sus personajes, se fueron enriqueciendo. Es verdad que algunos personajes no llegaron a salir, algunas cosas cambiaron. Vanessa seguramente recuerda las primeras sinopsis que le entregaba de la obra, las primeras ideas y desarrollo de personajes. Hay personajes que finalmente no vieron la luz y cosas que se fueron modificando sobre la marcha, pero a grandes rasgos estoy contento. Creo que supimos transmitir lo que queríamos, tanto ella como yo, en esta obra. Luego la siguiente pregunta es ¿cuál de sus obras les fue más difícil de crear y por qué? El esclavo de la rosa no especialmente fue difícil, fue muy laborioso y se prolongó muchísimo en el tiempo por diferentes motivos y en algún momento sí que dio la impresión de que, bueno, de que no íbamos a acabar nunca, ¿no? Porque llevábamos mucho tiempo en ello, pero bueno, por diferentes motivos pues la historia se fue prolongando, luego también requirió muchísima documentación, tanto por mi parte como la parte de Vanessa, aunque me consta que ella había hecho trabajos ambientados en épocas similares y su estilo se adaptaba a la perfección, pero por mi parte sí que tuve que documentarme mucho y revisar mucho pues, los hechos históricos, también de cómo se hablaban y demás. Pero en grandes líneas el esclavo de la rosa no ha sido la más difícil de crear. Si hablamos de argumentalmente, el argumento que más me ha costado crear o dar forma, eh, pues es que todas tienen algún punto de dificultad en algún momento dado, ¿no? Pero no podría decir que ninguna obra que ha sido maldita en cuanto a escribir el guión. Luego sí que es verdad que he vivido procesos de creación complicados por diferentes motivos, pero en cuanto a la escritura del guión propiamente dicho, no, por lo que respecta a esa parte mía, a la parte del guionista, no ha habido una que ha sido la más difícil o que yo recuerde especialmente con terror o que realmente me costara. Todas cuestan, pero quiero decir que no recuerdo una más que otra en este sentido. ¿Cuál es su escena y personaje favorito en El Esclavo de la Rosa y por qué? Escena lo tengo bastante claro, creo, me gustan varias, pero hay una que me gusta mucho. Es una escena del segundo volumen en la que Ben y Nicolette tienen una conversación que no dura muchas páginas, pero son dos confrontaciones, dos ideas que chocan sobre qué es el amor para cada uno de ellos, ¿no? Mientras que Ben le habla de una idea totalmente desgarrada del amor o de una persona que ha sufrido por amor, Nicolette le habla desde una visión totalmente infantil e inocente, un poco naif, pero luego al final de la conversación las tornas se vuelven, ¿no? Y parece que la más madura es probablemente la más inocente, ¿no? Y es una conversación que me encanta, es una escena que me encanta, probablemente no sea ni la más dramática, ni la más violenta, ni la más escandalosa, pero esa escena me gusta muchísimo. Y en cuanto a cuál es mi personaje favorito, pues depende un poco de la época. Hay momentos en los que Hans ha sido uno de mis favoritos, otras veces ha sido Magnus y otras veces ha sido el propio Ben. Suena un poco atópico, pero me es muy difícil poder elegir solo un personaje. Evidentemente me quedaría entre esos tres, pero incluso hay personajes secundarios que también tienen su encanto o sin lugar a dudas son apasionantes o darían para escribir más, ¿no? Pero estos tres, probablemente porque hay más historia detrás de ellos, podría seguir escribiendo sobre ellos, creo que sin problema. Así que por eso me atraen especialmente. La siguiente pregunta, creo que no me he saltado ninguna, es ¿por qué se decidió que la historia fuera solo en 2 tomos? Pues la trama daba para más. Cierto, cierto.
La verdad es que el guión del Esclavo de las Rosas se escribió como para que fuera un solo tomo. Lo que pasa que cuando vimos el storyboard, es decir, cuando vimos cuánto podía ocupar el volumen en sí, era como la Biblia, realmente era algo muy, 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 muy grande. Así que el editor nos propuso y acordamos el partir el cómic por la mitad y dividirlo en dos tomos. Pues si os soy sincero, inicialmente se pensó en un tomo, en este caso finalmente fueron dos, pero en la historia se pensó tal y como era. Pues cuando la escribí yo empecé a escribir esta historia en el año 2006 y en aquel momento era muy difícil encontrar editores que quisieran publicar un cómic o un manga de autores españoles que fuera muy muy largo, así que pensé en hacer algo complejo pero que no ocupara más de un tomo. Tiempo más tarde, cuando el cómic ya se ha acabado, sí que varias personas me han dicho que la historia daba para más y que se pueden desarrollar muchas historias. Y es algo que no descarto hacer como guionista. Es decir, no descarto por pura diversión inicialmente el seguir desarrollando los personajes, pero no sé lo que puede pasar en un futuro. La siguiente pregunta va en la misma línea y también puedo seguir hablando sobre esto. Dice, ¿existe la posibilidad de que retomen la historia y saquen un tomo extra, ya sea con Ben como el nuevo conde o que en dado caso sea un especial de Magnus, su pasado y tiempos de conde? La verdad es que ya os digo que como idea, yo tengo muchas ideas sobre el esclavo de la rosa, de hecho no van muy desencaminadas a lo que comentáis aquí y de hecho pues creo que hace ahora un año apunté algunas cosas que, que se me ocurrieron, en realidad las soñé, esto es una anécdota que no sé si he contado alguna vez, pero soñé que tenía un cómic en mis manos que era la continuación del Esclavo de la Rosa y vi las primeras páginas. Y recuerdo despertarme y apuntar, ¿no? Pues era como si el sueño me estuviera dando la dirección que tenía que seguir, ¿no? Así que me encantaría en un futuro poder continuar con El Esclavo de la Rosa y creo que sin duda lo haré a título, pues, como creador, como guionista en esta parte y luego me encantaría, pues, si realmente escribo algo que esté a la altura de lo que se escribió hasta ahora y que guste a la editorial, me encantaría que Vanessa le pudiera echar un vistazo y poder hacerlo en un futuro con ella, porque sin ella no tendría mucho sentido tampoco, ¿no? Yo lo concibo así. Pero necesitarías primero encontrar el momento para escribirlo y después que realmente estuviera a la altura de lo que se ha escrito hasta ahora, los primeros dos volúmenes conllevaron muchísimo trabajo, así que si se hiciera un tercero o más, pues también conllevaría mucho trabajo. Luego, ¿cuál es su fuente de inspiración? Bueno, pues si se hace referencia al esclavo de la rosa en concreto, pues hay muchas cosas que inspiraron al esclavo de la rosa. Algunas son más evidentes y más reconocibles, como por ejemplo, recuerdo, pues como os comentaba antes, estar leyendo, yo había visto la serie de Ryoko Ikeda, La Rosa de Versalles, el anime, la habían emitido por televisión aquí, pero luego, tiempo más tarde, hicieron una traducción del manga, de la versión manga, y estaba leyéndolo justo en el momento en que empezaba, los personajes de Esclavo de Rosa empezaron a surgir en mi cabeza, las ideas, etcétera, ¿no? También recuerdo, no tanto a nivel argumental, pero sí estéticamente sí que veía dibujos de la serie Utena para inspirarme, para escribir, ¿no? Para el Esclabroso también utilicé algunos cómics anteriores que había hecho Vanessa Durán para ver los personajes, imaginarme cómo podían ser los de este proyecto que íbamos a hacer de manera conjunta. Pero luego hay pequeñas cosas, ¿no? A veces hay canciones que te recuerdan o te transportan a un sentimiento y que te, que te llevan pues, a escribir cosas, ¿no? Y a pesar de que El Esclavo de la Rosa es una obra de época, una obra histórica, si queréis, los personajes siguen siendo personas, seres humanos como nosotros, así que eso no importa la época en la que ambientes una obra, los personajes siguen siendo personas que sienten. La siguiente pregunta es, ¿Han se dio realmente cuenta de a quién mató? Esta pregunta me la han hecho varias veces. Pues tal y como se concibió y tal y como se escribió en el guión, la respuesta es sí. La respuesta es que Han se da cuenta de lo que ha hecho. Tal y como se dibujó y tal y como se ve, hay gente que opina que sí y opina que no. A mí me encanta que sea así.
Es decir, aunque originalmente era todo como muy rotundo, me encanta que quede ambiguo. Yo creo que eso forma parte también de la obra, ¿no? No el hecho de dejar preguntas sin resolver por fastidiar al lector, ni mucho menos, pero sí el hecho de crear, de mantener el enigma, porque yo creo que uno de los grandes temas que trata El esclavo de la rosa, entre muchos otros, es el misterio, ¿no? Las mentiras, si queréis, ¿no? Lo que lleva a los personajes a crear su propio microcosmos y a tener que vivir mintiendo constantemente, mintiéndose entre ellos, mintiéndose a ellos mismos y, y a vivir con ese enigma, ¿no? Con ese misterio que les rodea. Y sin lugar a dudas, pues eso es también un misterio, si queréis. Así que cada uno piense lo que quiera o lo que crea que es. A mí me encanta esa opción. ¿Cuál era el objetivo del conde? ¿Liberarse de pasiones y ansiedades, redimir sus heridas y amar por instantes? Es una muy buena pregunta y me gusta que me la hagáis. La verdad es que el personaje del conde es un personaje para perderse en él. Es decir, escribir sobre una persona como Magnus y sobre su alter ego es, es, eh, es meterte en el océano y no ver el final, ¿no? Es nadar y no ver dónde acaba, ¿no? Es algo que me ha pasado en contadas ocasiones con personajes con los que he escrito y que he creado, y Magnus, sin lugar a dudas, es uno de ellos, ¿no? Eh, yo a Magnus lo imaginé inicialmente como un ser torturado, no una mala persona, aunque eso es una cosa muy relativa, pero lo imaginé como un ser torturado, lleno de cicatrices, ¿no? Y un poco como una persona que se había dejado llevar por las circunstancias, por la gente que le rodeaba, los consejos, como sabéis los que le habéis leído la obra, los consejos que le da el entorno, y eso le llevan a ser un poco quien es, ¿no? Y eso le genera mucha frustración a Magnus, el hecho de que está en una situación horrible o que él cree que es horrible en su vida y que realmente él se ha dejado llevar hasta allí, ¿no? Entonces, él tiene mucha fuerza, es muy fuerte, pero por el contrario es muy débil. Y es algo que Magnus no lleva muy bien. Así que el objetivo de él un poco es, como comentáis aquí, perder la noción de la vida que tiene, liberarse un poco de su realidad, ¿no? Pero también de alguna manera es intentar conseguir algo, no sabes si amor, pero conseguir algo, conseguir un instante de algo de alguien, ¿no? Conseguir algo especial y diferente, aunque no lo hace de una manera muy, digamos que muy romántica o de una manera muy ortodoxa, pero, pero como os comentaba, es un tema que me apasiona y es un tema para hablar durante muchísimo tiempo y que siempre que me encuentro algún lector tengo la oportunidad de, ya sea por internet o en persona, poder hablar sobre este tema porque es un tema que yo creo que cada uno puede decir qué opina y qué piensa y nadie se equivoca, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta por haber escrito sobre el personaje. Yo creo que el personaje es como que, como os comentaba, hay pocos personajes con los que sienta eso, pero como que el personaje un poco pues como que me supera a mí y supera cualquier barrera creativa, ¿no? Por lo denso y por lo imponente que es lo que lleva detrás el personaje, ¿no? La segunda pregunta es ¿por qué la rosa negra? ¿Acaso por significado en el lenguaje de las flores? Pues me acabáis de pillar. No sé cuál es el significado de la rosa negra en el lenguaje de las flores. Podría cortar aquí e irme a Wikipedia y buscarlo, pero no lo voy a hacer, lo haré después. Así que sinceramente no sé cuál es el significado en el lenguaje de las flores. Lo que nosotros quisimos hacer era mostrar de alguna manera una dualidad, ¿no? La rosa negra por una parte atrae porque es totalmente desconocida, pero por otra parte pues puede encarnar algo oscuro o algo perverso, ¿no? De hecho, el dibujo de la portada del primer volumen es un dibujo maravilloso de Van que está lleno de simbolismo, ¿no? Vemos a Hans con rosas detrás de él y alguien que le está ofreciendo una rosa negra o que lo está seduciendo con una rosa negra, ¿no? Es como atrapar toda su pureza o la teórica pureza que tiene Hans, que como sabéis también tiene una parte bastante oscura, pero es como arrastrarlo, ¿no? Hacia ese mundo, ¿no? Y la rosa negra simboliza un poco eso, ¿no? El enigma, lo desconocido, lo oscuro, pero también lo atractivo por otra parte, ¿no? Y buscaré cuál es el significado del negro en el lenguaje de las flores. ¿Con qué otro dibujante en el caso de Javi, con qué otro escritor en el caso de Van, les gustaría trabajar? Bueno, en mi caso, ¿con qué otro dibujante? He tenido la suerte de trabajar con muchos dibujantes que admiro,
profundamente y tengo la suerte en este momento de estar trabajando también con algunos de ellos. Me siento muy afortunada por haber tenido la posibilidad de trabajar con gente con tanto talento de todas partes, de España, de fuera de España, y espero poder seguir por mucho tiempo y espero también pues poder trabajar con algunos dibujantes con los que hay intención de hacerlo, pero o bien no acabamos de encontrar la historia o el momento, ¿no? Pero si me permitís una licencia, si tuviera que decir un dibujante con el que me encantaría trabajar y que es imposible, no por quien era solo, porque ya por eso también era imposible, pero sino por el hecho de que ya no está entre nosotros, sería Osamu Tezuka. Osamu Tezuka es, sin lugar a dudas, mi autor favorito, por encima de todos los demás, y he aprendido muchísimo de él, y es tan densa su obra y todo lo que hizo, que nunca se acaba, ¿no? Y además, lamentablemente no todo está publicado ni en español ni en inglés, que son los dos idiomas que controlo, pero todo lo que puedo lo leo y siempre aprendo algo. Los dibujos de Osamu Tezuka me acompañan desde que soy muy pequeño y me siguen acompañando ahora y me encantaría, me hubiera encantado trabajar con él, aunque hubiera sido en un cómic de una viñeta, o sea, me hubiera encantado. ¿A qué autores de cómic o manga admiran? Bueno, pues me he adelantado ya. Osamu Tezuka sería uno de ellos. Hay muchos otros autores que me gustan y que me inspiran, pero bueno, Osamu Tezuka sería el primero. Los demás depende de la época. Hay épocas en las que me gusta más un autor, otras menos, a veces depende también de lo que hace. Pero con Osamu Tezuka es extraña la obra que no me gusta. Algunas me gustan más y otras menos, pero siempre hay una fascinación por lo que él hace. Es difícil la vida de un artista de cómic independiente. Bueno, sí. Sí, bueno, lamentablemente es muy difícil poder dedicarse en esto en exclusiva. Pero más allá de esa parte, que es la parte negativa, hay una parte positiva, sin lugar a dudas, si no estaremos aquí porque no somos tan masoquistas. Pero la parte positiva es el hecho de poder publicar las obras, de poder llegar a gente, de poder llegar incluso a sitios como México. Es como un sueño, ¿no? Así que es difícil, pero prefiero, no, en vez de quejarme, prefiero alegrarme de lo bueno que tiene, que es mucho también. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que han tenido como autores? Sin lugar a dudas, la satisfacción más grande es que alguien me lea. Que alguien me lea. Es decir, ese gesto tan pequeño, para mí es todo, ¿no? El hecho de que gente me lea como vosotros, como cualquier persona que se ha acercado a mis cómics, eso es maravilloso, ¿no? Yo siempre digo que yo escribo y realizo cómics para que la gente se vada y pase un buen rato. Es decir, si luego reflexionan, si les cambia la vida, si se ríen, si se emocionan, si se excitan, si se asustan, todo eso es un añadido, pero solamente con que se vadan, nada más. Aunque el cómic luego ya se olviden de él, pero que durante el tiempo que lo están leyendo ese cómic les absorba. Eso es tan difícil de conseguir. Que cuando alguna persona viene y te dice que le ha encantado algo que has hecho, para mí es lo máximo. Y, y esa es la mayor satisfacción en realidad. O sea, el que la gente te escriba o te venga a ver en alguna presentación, en algún salón del cómic, en alguna feria y te digan que les ha encantado lo que has hecho o que te hablan de los personajes como si los conocieran de toda la vida, ¿no? Ya es como que tú ya los has perdido, ya no son tuyos ni del dibujante con el que has trabajado, sino que de repente ya son de toda la gente que lo ha leído, ¿no? Sin lugar a dudas, esa es la mayor satisfacción. Y es una sensación muy bonita. La verdad es que es un poco como la droga del autor, ¿no? Un poco sí. De acuerdo, luego pues me pedís un saludo, por supuesto que sí, para todas las lectoras y bueno, y muchísimas gracias por las palabras tan bonitas que nos ponéis sobre nuestro trabajo. Pues quiero mandar un saludo muy especial y muy afectuoso para todo el mundo en México, para todos los lectores de México, también para la gente que no me lee en México, porque México me encanta. Pero en especial lo quiero mandar a Diana, a Chinami, a Yui, a Flor y Rosaema y a todos los clientes de Gamera Books. De verdad, muchísimas gracias por vuestro interés, por estas preguntas, por haber leído el cómic, por haber dedicado tiempo a leerlo y estoy contento y feliz de saber que hay gente
en México que lo ama y que ama a los personajes, ama esta historia. Y espero que muy pronto pueda leer eh, cosas nuevas mías, también cosas nuevas de Van, estar en contacto y me encantaría, ¿por qué no? El día de mañana poder ir a México y poder presentar alguna de mis obras. Estuve a punto de ir a México hace algunos años, pero lamentablemente era para otro tema, no era para un tema relacionado con los cómics, pero estuve a punto de ir, es un país que me gustaría mucho visitar. Así que espero que tenga la ocasión y si es para presentar un cómic, mejor que mejor. Pues os mando un beso muy, muy fuerte desde Barcelona, desde mi casa. Muchísimas gracias por todo y, y sigan leyendo y sigan pasándolo muy bien. Un beso muy fuerte. Ya está muy pronto.